tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ya de forma diaria, porque recordad que ya estamos emitiendo todos los días de 6 a 7 de la tarde. Suscribiros al canal si queréis ver algún contenido que hemos subido anteriormente y el que estamos tomando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newhfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que pues mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que cada vez es más, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Marta Mentado, que es psicóloga general sanitaria. Marta, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Tenemos a Cristina Romero, que es psicóloga y terapeuta alternativa. Cristina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santiago. Y María José Jiménez, que es medium y maestra de registros acásicos. María José, bienvenida a un programa más. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Santiago por la invitación. Bueno, pues si os parece bien, vamos al temazo de hoy, ¿no? Que es un tema que nos trae un poquito de cabeza, nunca mejor dicho, ¿no? Porque tiene que ver con el proceso mental. ¿Qué son los pensamientos? ¿Cómo nos afectan? ¿De qué manera permitimos que afecte nuestra vida? Y si tenemos posibilidad de cambiar, ¿no? Esta dinámica que pues nos trae tantos problemas, ¿no? A nivel día a día. Así que vamos a empezar por primero saber, cuando hablamos de proceso mental, ¿de qué estamos hablando, Marta? ¿A qué te suena el proceso mental? Bueno, los procesos mentales son esos procesos donde están en juego nuestros pensamientos, esas acciones mentales tan importantes y que van a determinar de manera muy importante nuestras emociones. Tanto lo que nos pasa como ese proceso mental que nosotros vamos a hacer de aquello que nos pasa, como interpretamos eso que sucede y cómo, por tanto, vamos a experimentar esa situación y cómo lo vamos a sentir y, por tanto, qué es lo que vamos a hacer. Así que son súper importantes los procesos mentales. Son súper importantes y nos afectan de todas formas y maneras cada momento, ¿no? Lo que pasa es que a veces no lo percibimos así, pero ahora vamos a ver la importancia de poder gestionar los pensamientos de una forma, pues no tan dramática como lo venimos haciendo siempre, ¿no? Somos un poco trágicos a la hora de interpretar los pensamientos. Interesante, Marta. Cristina, ¿para ti qué es el proceso mental? Bueno, pues como dice Marta, los procesos mentales realmente son procesos que hace la mente un poco para interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que ocurre en el medio externo, lo que es un poco los estímulos que vienen de fuera, pues la mente los interpreta pues con la atención, con el pensamiento, con la memoria, la percepción. En base a mi propia percepción, lo de fuera puede ser muy diferente, ¿no? Dos personas que perciben el mismo acontecimiento, pues pueden como interpretarlo de formas completamente diferentes. Y ahí es donde está un poco el punto del pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que piensa cada uno respecto a lo que está ocurriendo? Pues interesante, ¿no? Vamos a ver cómo una misma realidad es Ujú. interpretada de diferentes formas por diferentes procesos mentales, ¿no? Eso Eh, es. de ahí la importancia de que empecemos a saber y a concientizar que somos nosotros los que podemos trabajar esa forma de percibir las cosas, esa realidad. María José, Exacto. ¿para ti qué es el proceso mental? Estoy de acuerdo con Marta y con Cristina. Creo que el proceso mental es la manera que tenemos cada uno y yo lo voy a mirar desde mi punto de vista como formadora y el proceso mental es la forma que tenemos cada uno de gestionar esos pensamientos. Hay quienes tienen la capacidad de poder verlos desde el modo observador y hay quienes se meten dentro del pensamiento y no le dan opción a pensar o a relacionar o a gestionar que eso puede ser de otra manera. Entonces yo creo que es como una especie de mapa mental. Cada uno gestiona esto a su manera, dependiendo en el proceso en el que esté y de su apertura, está claro. Claro, es básicamente eso, ¿no? Es la dinámica por la cual la mente, ¿no? El cerebro interpreta o gestiona o manipula o trabaja con esos pensamientos que van llegando, que cuidado, que ahora vamos a ver si son nuestros o no son nuestros. Simplemente somos como una radio, ¿no? Que vamos, según la vibración o la frecuencia, vamos captando unos u otros y después interpretándolos de una u otra forma.
Ahora, Marta, siguiente pregunta. ¿Qué son los pensamientos? Porque sí, pensamos todo el día, pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué son. ¿Para ti qué son los pensamientos? Pues para mí son una serie de patrones mentales porque pueden ser heredados de mi familia, que he aprendido a través de cómo son los patrones de mi familia, y yo así interpreto el mundo. Pueden ser míos personales, de ahí que hijos de una misma familia interpreten el mundo de manera distinta. Pueden estar en base a mis experiencias, es decir, que esos patrones luego van a marcar un poquito cómo yo voy a ver el mundo. Si mi patrón es más de corte ansioso, por ejemplo, que soy muy preocupada, pues yo veré el mundo a través de esas preocupaciones. O si soy, pues, o en mi familia han sido preocupados también, ¿no? Entonces esos patrones mentales pues van a estar un poco dando forma a todas esas situaciones que nos van pareciendo para darle la interpretación más acorde a mi patrón. Ok, pues importante. Cristina, ¿para ti qué son los pensamientos? Bueno, pues como dice Marta, estoy totalmente de acuerdo, pero yo muchas veces digo que los pensamientos son como gotas de agua. Entonces, cuando yo tengo un determinado tipo de pensamientos y pues por todas esas circunstancias que pueden pasar, si son dos gotitas de agua, por ejemplo, de miedo, no pasa nada, pero si yo tengo una lluvia torrencial de miedo, pues al final mi realidad va a ser complicada, ¿no? Voy a estar muy asustada, me va a costar mucho enfrentarme a la realidad y voy a tener, bueno, pues un poquito complicada la historia, ¿no? Entonces, es verdad que trabajando la forma de pensamiento, pues podemos cambiar mucho nuestra existencia, nuestra realidad al final, ¿no? Totalmente, y nos vamos a dar cuenta en el transcurso del programa qué tanto podemos cambiar nuestra realidad. De Mm, hecho, cómo estamos creando nuestra mm, realidad en base muchas veces a lo que pensamos, ¿no? mm. María José, ¿qué son los pensamientos para ti? Uf, Mm, yo creo que los pensamientos es una fabricación propia, inherente de la mente, con lo cual el pensamiento es algo que ya viene con nuestra mente. O sea, nuestra mente, nuestra parte racional está diseñada para pensar. El tema con los pensamientos es poder lograr esa comunicación sana, poder ver de los pensamientos, tanto los buenos como los malos, hacer consciente esos que están ahí como escondidos, como inconscientes, y es algo que no podemos evitar. Muchas veces, mira, como maestra de meditación, la gente cree que en meditación vamos a borrar los pensamientos y es algo que no es así. No podemos borrar los pensamientos. Sí podemos recibirlos, mirarlos, aceptarlos y dejarlos que se marchen. Entonces yo creo que es algo normal, natural, inherente a nuestra mente. Claro, es que es importante lo que estamos comentando, porque hay gente, a mí en los talleres me dicen, es que a mí, sinceramente, a veces me gustaría poder dejar de pensar, o sea, Ujú. poder parar ese proceso mental que me trae tan de cabeza y les digo, ¿pero por qué? O sea, quisieras parar el corazón, quieres parar el hígado, quieres parar el riñón, ¿por qué tienes que parar el proceso mental? No, además de que no podemos, ¿no? Independientemente de Exacto. lo que queramos. ¿Por qué no mejor aprendemos a trabajar con él? ¿Por qué no mejor aprendemos a gestionar los pensamientos de forma que no nos afecten de la forma en que nos afectan? Ese es el principal problema, ¿no? Y Marta, de eso vamos a hablar ahora. ¿Cuál es el principal problema, según tú, de nuestra forma de pensar, de ese proceso? Bueno, pues para mí cuando nuestros pensamientos lo que hacen es perturbarnos, es hacer que tengamos emociones que nos hacen sentir mal, tener malestar, es que tenemos que revisarlos porque probablemente no estén siendo racionales, es decir, están siendo lo que llamamos irracionales. Mm, A veces tenemos lo que llamamos ideas distorsionadas, ideas, pensamientos, creencias, ya sea pues eso, aprendidas, heredadas o a través de las experiencias, que hacen que pongamos un filtro que, a través del cual no veamos las cosas con tanta, digamos, realidad o las vemos un poco eso, distorsionadas y nos hacen sentir mal. Nosotros deberíamos tomar conciencia a través de por lo que llamamos la metacognición, ¿no? El saber qué estoy pensando para poder hacer ese cambio. Si yo no me paro, no reflexiono acerca de cómo pienso, cómo es mi patrón mental,
¿Ves? Que repito siempre, pues, estar desconfiando de los demás, o estar siempre preocupado por las cosas, o siempre hablándome mal, pues si yo no tomo esa conciencia sobre lo que estoy pensando, haciendo esta metacognición, pues no podré cambiarlo. Ujú. De ahí la importancia de que entendamos que no somos nuestros pensamientos. Somos el pensador que los piensa o que los capta, pero no somos los pensamientos, porque si no, ahí caemos en este rol de me identifico y lo sufro, ¿no? Desde la parte víctima. Cristina, ¿cuál es el principal problema con nuestra forma de pensar según tú? Totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, muchas veces, digamos que pensamos desde la emoción. Eso por un lado, y muchas veces los pensamientos son automatismos. Es decir, son como programas mentales que tenemos de alguna forma insertados, como si fuera como un software que reaccionamos en base a esa programación. Entonces, muchas veces ni siquiera somos conscientes de, bueno, qué es lo que estoy pensando exactamente. Entonces, efectivamente, la toma de conciencia, el pararte a ver qué es lo que estoy pensando. No se trata de no pensar, como decías antes, ¿no? Voy a hacer que mi mente esté en blanco. Eso no puede ser porque la mente está diseñada para pensar. Pero lo que sí puedo hacer es como domar mis pensamientos, sí puedo como amaestrarlos, ¿no? Para que estén en calma, que sean de una forma diferente. Y como observador, que es lo que decías, puedo darme cuenta que una cosa es el pensador, otra el observador, y el observador sí puede calmar. Claro, es poner un poquito esta maravillosa herramienta de mi lado, ¿no? No contra mí, como venimos haciendo casi todo el tiempo de forma inconsciente. María José, según tú, ¿cuál es el principal problema con esta forma de pensar? Eh, la verdad es que no sé si es el principal, pero creo que actualmente estamos viviendo en una sociedad donde se nos enseña a estar distraídos, a estar mucho más distraídos de nosotros mismos, con lo cual eso hace que no te detengas, como dijo Marta, no te detengas a darte cuenta que lo que estás pensando no eres tú y no lo hagas parte tuya. Entonces, esas distracciones te meten en una vorágine, en un ritmo de vida que al final no te detienes a pensar que ese pensamiento no es real, que es un pensamiento intrusivo muchísimas veces. Entonces yo creo que parte, no voy a echarle la culpa a la sociedad, pero sí en el sistema un poco de vida que tenemos de no detenernos a darnos cuenta y lo que tú decías también, ponerme en el modo observador, salirme de mi victimismo, salirme de mi centro y poder mirar la situación desde fuera. Con lo cual yo creo que un poquito la sociedad de fuera no nos deja detener, no nos deja, todo es muy rápido, todo es muy aquí, arriba, abajo, no hay tiempo para, ni siquiera para darte cuenta que estás respirando. Ujú. Mm, Digamos que las condiciones circundantes no nos ayudan nada, pero, pero es totalmente nuestra responsabilidad hacernos cargo de nuestros pensamientos, de nuestro proceso mental. Nadie más ni tiene el poder ni tiene la culpa. Y si lo has venido pensando así, es buen momento para reflexionar. O sea, está en ti, que no sabes cómo. Busca ayuda, busca herramientas que te permita gestionar. Porque esto es como, a mí me dice Vicente, es que quiero dejar de pensar en esto, es que me está afectando demasiado. Es que, digo, vamos a ver, esto es como los sueños. Si yo tengo un sueño y sueño que mato a mi suegra, por ejemplo, ¿no? Cuando me despierto, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque fue un sueño. Vale. mm, Pues con los pensamientos es lo mismo. Haceros cuenta que pienso que mato a mi suegra. Pero la diferencia con el sueño es que le empiezo a poner carga emocional a mi pensamiento. Le mm, empiezo a poner foco, importancia, y empiezo a hacer un problema de algo que no debería ser un problema. Y mm, si quiero resistirme al pensamiento, lo único que hago es darle más poder. Con lo cual se vuelve un ciclo peligroso, crónico, del cual no puedo salir. Entonces, mm, no se trata de que dejes de pensar en algo, sino que no le pongas poder, foco, nada más. Que digo nada más mm. sabiendo que es algo complejo, o sea, no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, se puede hacer porque se puede hacer. Ahora, Marta, ¿los pensamientos son positivos, negativos, neutros? ¿Cómo los percibes? Pues los pensamientos no son ni positivos ni negativos. Luego está el valor que yo le quiera dar. Yo considero que esa interpretación que hacemos del mundo luego nos puede hacer sentir mejor o peor.
eso sí que nos puede crear malestar. Un pensamiento, por ejemplo, polarizado, ¿no? En donde yo, por ejemplo, digo, es que nadie me quiere. Ujú. Pensamiento que es irracional porque no es verdad, seguramente alguien me quiere, me hace sentir mal. Pero en sí lo que es el pensamiento, lo que es irracional. No es ni positivo ni negativo. Ok, pues importante que lo sepamos porque hay mucha gente que está en esa dinámica, ¿no? Es que tengo una forma de pensar negativa, positiva. Vamos a ver si esto es así o más bien es una fantasía. Cristina, Mm. ¿positivos, negativos, neutros? Bueno, a ver, yo creo que en realidad el problema en los pensamientos es cuando entra el sesgo cognitivo, ¿no? Que es un poco eso que decía Marta de pensar, pues eso, nadie me quiere o maximizar el problema y minimizar lo bueno, ¿no? Entonces, muchas veces el pensamiento en sí, el problema es si te agarras a él. O sea, un pensamiento puede ser como una nube que pasa por delante, si tú lo observas y lo dejas ahí, vale. Si te enganchas a él y le pones emoción, pues ahí es donde puede haber un problema real. Por ejemplo, eso, nadie me quiere. Bueno, pues puedo decir, no es verdad, ya está. Pues no tiene por qué ser cierto el pensamiento en sí mismo, ¿no? Y sí, pero si me engancho a él y empiezo a pensar, es verdad, no me quiere nadie, entonces mi pensamiento se enfoca y empiezo a buscar en el medio cosas o, digamos, algo que me corrobore mi pensamiento. Y ahí es donde empieza realmente el problema, que empiezo a encontrar cosas que corroboran mi pensamiento, ¿no? Que somos especialistas en Exacto. engancharnos a los Sí, pensamientos, sí, pero de una forma tan enfermiza que causamos angustia, depresiones profundas y total. más cosas que nos afectan a todos los cuerpos. María José, eh, positivos, negativos, neutros, ¿cómo son los pensamientos? Uf, eh, yo creo que el pensamiento es pensamiento, simplemente que va a depender desde dónde yo lo sienta, desde qué lugar, desde qué proceso estoy, en qué parte del camino yo me encuentro para hacer ese pensamiento positivo o negativo. Entonces yo creo que muchas veces sí hay pensamientos negativos, sí hay pensamientos positivos, porque todo lo hemos experimentado y dependiendo del lugar en el que estaba, cuando tenía poca confianza en mí, mis pensamientos eran más negativos. Cuando tenía mucha más confianza en mí, mis pensamientos se volvieron positivos, vi la vida de otra forma. Yo creo que depende desde dónde, en qué situación se encuentre la persona, ese pensamiento lo voy a transformar yo misma en positivo o en negativo o en neutro, simplemente llega y se deja ir. Sí es verdad que el pensamiento negativo es al que más énfasis le pongo y es al que más, parece que más amor y más cariño le doy al negativo y lo transformo todo en negativo. Eso es verdad también. Sí, nos encantan las historias de terror trágicas, y hacemos de verdad unas... me Los despediría guiones. a mí mismo como guionista de mi vida si viera tantas historias como las que hacemos, ¿no? Donde el papel protagonista es de eso, de preocupación, de angustia, de frustración, pudiendo reescribirlo, ¿no? A ver, yo se los digo, los pensamientos para mí son como las experiencias. No hay experiencias negativas o positivas, eso no existe. Una experiencia es una experiencia. No viene con un valor intrínseco agregado. Nosotros se lo ponemos. Los pensamientos son idénticos. Viene el pensamiento, lo capto, lo tengo, vale. ¿Qué poder le voy a dar? ¿Qué foco le voy a poner? ¿Hacia dónde lo voy a dirigir? ¿Hacia la parte positiva, la negativa? ¿O lo dejo como está, sin sabor, neutro? Depende de nosotros. Y si no hacemos conciencia de esto, estamos perdidos. Porque vamos a ser víctimas de nuestro proceso mental todo el tiempo. Que es otro de los problemas, que no podemos dejar de pensar. Entonces, imaginaros el ciclo de darle vuelta y vuelta y vuelta a lo mismo, ¿no? Por eso es tan peligroso. Ahora, Marta, ¿podemos gestionar nuestros pensamientos de forma que no nos dañen tanto? ¿Cómo? ¿Qué herramienta podríamos usar, Marta? Afortunadamente podemos, ¿no? Y bueno, yo utilizo la reestructuración cognitiva, ¿no? La técnica para mí en consulta más importante y bueno, con esta técnica lo que hacemos es pues delimitar qué es lo que está pasando, saber qué pensamiento estoy teniendo, por tanto, qué emociones y qué es lo que hago, ¿no? Después de sentirme así. Normalmente, para yo cambiar y gestionar emociones, lo primero que tengo que hacer es
sentir algún malestar, ¿no? Yo siento algo y entonces me voy al pensamiento, pero ¿qué estoy pensando? Y cuando me escucho este pensamiento, sé lo que me estoy repitiendo, lo que hago es analizar este pensamiento. Nos preguntamos, hacemos lo que se llama el debate y le preguntamos al pensamiento, pero yo tengo datos objetivos para pensar, por ejemplo, si mi pensamiento fuera que nadie me quiere, yo tengo datos objetivos para pensar que nadie me quiere, no, porque me quiere mi madre o me quiere alguien, bueno, pues esto significa que si no tengo datos objetivos, mi pensamiento es irracional. ¿Vale? Pensar que nadie me quiere, ¿no? Así, o si pensara que mi avión se va a caer, sí, o sea, yo no sé si el avión se cae o no, pero pensar que se va a caer es irracional, ¿no? Claro, ahí. Lo que hacemos es primero analizar si tengo datos, si tiene alguna utilidad para mí este pensamiento de que nadie me quiere, normalmente vemos que no. Luego salimos de nosotros mismos y con perspectiva observamos y decimos, si alguien que yo quiero piensa que nadie le quiere y no es verdad, ¿yo qué le diría? Y entonces eso que yo le diría a esa persona, me lo aplico a mí. Y como en todas las cosas, cuando yo me repito por ejemplo, si yo me repitiera que soy tonta, seguramente las primeras 5 veces no me lo voy a creer, pero después de 20 lo voy a creer, pues una verdad, ¿no? Que no me quiera nadie no es verdad, por tanto, me tengo que repetir eso que le diría a aquella persona que sería, ¿cómo va a ser eso? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Claro. Es que ahí entra otra herramienta maravillosa del ser humano que volvemos a usar de forma destructiva, que es la imaginación, ¿no? Que casi siempre la llevamos a esa parte. Cristina, ¿podemos gestionar nuestros pensamientos de forma que no nos dañen tanto? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué herramienta? Pues sí, por supuesto que se puede. Pues a ver, hay muchas herramientas. La reestructuración cognitiva, como dice Marta, efectivamente es muy poderosa. Yo trabajo mucho con visualización, trabajo mucho con algunas técnicas alternativas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, con Reiki, se trabaja el pensamiento. Algunas técnicas de tercera generación, bueno, la terapia, esto realmente es más para cuando hay un trauma, ¿no? Ya cuando no es simplemente pensar en algo, sino cuando ya hay, digamos, creencias instaladas de alguna situación muy compleja en la vida que te ha hecho daño y se ha quedado huella, que es, por ejemplo, la terapia MDR, funciona muy bien para ir como desprocesando, o sea, desensibilizando todo lo que ha ocurrido y que mi mente cambie respecto a eso. Y, por supuesto, trabajar la programación mental, ¿no? Que al final, pues, ayuda a que veamos las cosas distintas. Sí, importante que nos demos cuenta que venimos con una programación muy Mm, fuerte, pero la buena noticia es que es una programación, con lo cual la propia definición nos permite entender que podemos desprogramar o reescribir esa eso. programación, si no estaríamos perdidos. María José, ¿podemos gestionar estos pensamientos? ¿Cómo sería? ¿Qué herramienta podrías recomendar? Sí, antes de decirte eso, hay algo que dijo Marta que me quedé dando vuelta, qué buenos que somos para dar consejos, porque tenemos a alguien delante y sabemos exactamente qué hacer para que esa persona deje de pensar, deje de tener pensamientos negativos. Sin embargo, cuando lo tengo que aplicar en mí, desaparecen los consejos. Eh, lo que yo uso, lo que yo he usado en mí y lo que a mí me ha servido y a la gente que está cerca mío y a la gente que enseño es el tema de, hay una técnica que es la que más, que es el Hoponopono, frases repetitivas. Esas frases tipo mantras que tú le metes a tu cabeza constantemente hacen que el pensamiento llegue, choca con esa frase que eleva tu vibración y se marcha y desaparece. Y parece que no, pero las frases básicas de Hoponopono, que son lo siento, perdóname, te amo, gracias, cuando lo repites como un mantra, esos pensamientos van desapareciendo y tienes tu cabeza ocupada en un pensamiento que te eleva la vibración, con lo cual todo cambia. Es que es impresionante cómo cambia. Cambia hasta la cara de la cajera del supermercado cuando vas, ¿vale? O sea, es tremendo. Esa es Sí. mi técnica estrella, Santiago. Sí, y hay que entender, porque mucha gente cuando llegamos a este punto dice, pero vamos a ver, esto es una mentira, o sea, yo no puedo decir gracias si no lo siento. Digo, no, no, no te confundas. El cerebro no funciona así. O sea, sí lo percibe como, aunque estés, o ve, es mejor a nivel vibracional si lo sientes desde lo profundo, pero de todas formas está funcionando. Entonces, por eso es importante lo que estás comentando. Bueno, antes de seguir con el tema, que está muy interesante, Marta, ¿qué te parece si nos presentamos? Más o menos que la gente sepa qué hacemos y dónde nos puede contactar.
Bueno, pues yo soy psicóloga general sanitaria, tengo, ya ni me acuerdo de los años de experiencia que tengo, pero tengo más de 20, ya he de contar tiempo. Durante muchos años me dediqué a trabajar en el sistema de protección de menores, pero me he especializado más en adultos con el tiempo, viendo que un poco esa capacidad que tienen el adulto más de ponerse a trabajar sobre sí mismo. Y bueno, pues he tenido clínica, o sea, siempre he tenido despacho y atiendo a las personas, ¿no? Tú a tú. Y he trabajado en una cadena española muy importante que es Origen, pero desde hace poquito he creado mi propia clínica, una clínica en donde he considerado mezclar mente y cuerpo, de manera que no solo tenemos la parte de psicología, sino tenemos también hasta cirugía, hasta medicina estética, como como una fuente de cambio a través de que también podemos sentir otro tipo de cosas, ¿no? Y tenemos psiquiatría y tenemos nutrición. Quizás he hecho un pack de cómo sentirnos bien de una u otra manera. Y bueno, nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife y bueno, estamos encantados de recibir a personas y verlas salir felices de una u otra manera. Ok, Marta, ¿has comentado dónde te pueden encontrar? ¿Instagram, teléfono? Sí, sí, tenemos Instagram, porque mi clínica se llama KAI, que en japonés significa cambio, Kai Clinic Tenerife, a través de Instagram, de Facebook, Ok, nos pueden encontrar. Mm, perfecto. Pues invitamos a la gente que le guste lo que haces, Marta, obviamente que te contacte, ¿vale? muy bien. María José, ¿vamos contigo? Bien, bueno, mi nombre es María José Jiménez, soy medium, soy maestra de registros akáshicos y aparte de dedicarme a dar sesiones de forma online, sesiones tanto de lectura de registros akáshicos como sesiones de mediumnidad, pues me dedico a la formación. Me dedico a la formación de medium porque dentro de mi nivel de conciencia para mí esto es una capacidad extrasensorial que la podemos desarrollar absolutamente todos. Ujú. Entonces me dedico a la formación y también a la formación de lectores de registro akáshico. Todo esto quiero aclararlo porque viene dado por mis guías espirituales. Quiero aclararlo que todo lo que hago, todo en lo que me he embarcado, que es como muy rápido todo, ha sido por entrar en contacto con mis guías espirituales y cada paso que doy lo estoy haciendo porque aprendí a escuchar esa voz que me dicen, hazlo, hazlo, haz lo que va bien. Entonces, bueno, todo lo que hago, Santi, tanto las sesiones privadas de mediumnidad o las lecturas de registros akáshicos y las formaciones, las hago vía online, vía Zoom, todo desde la comodidad de vuestra casa. Ahí Ujú. voy yo, entro a la casa de cada uno a dar la formación y las lecturas. Y bueno, y nada, que me podéis encontrar en mi página web, que es mariajoseconexionespiritual.com, en mi Instagram, que es mariajose-conexión espiritual, o también en TikTok, estoy como María-conexión espiritual, y en todas mis redes sociales y en mi página web está mi número de teléfono para escribir un WhatsApp. También quiero contar que esto es algo que a mí me emociona porque lo hago martes, jueves y domingo, que hago directos en mis redes sociales, donde abro mi canal, dejo que el alma que necesite buscar a la familia llegue y busco a la familia y normalmente la encuentro con mucho gusto. Pues suena bastante interesante. Invitamos a la gente que vibre con algo de lo que haces, María José, Muchas, obviamente que te busque, ¿vale? muchísimas gracias. A ti como siempre. Cristina, cuéntanos. Pues a ver, yo soy psicóloga, me licencié hace como 28 años. Lo que pasa es que luego empecé como un camino evolutivo en el que fui preparándome, formándome en terapias alternativas. Entonces, trabajo con técnicas energéticas, con técnicas de nueva generación, como MDR, comentaba antes, trabajo con terapia floral, con Reiki, con liberación emocional. Bueno, y digamos que bueno, todo eso es como lo voy diseñando siempre un poco en base a cada persona, ¿no? Observando cómo procesa cada uno, cómo percibe, cómo
pues voy trabajando eso. Yo tengo una consulta privada en Madrid, en Majadahonda, y también hago sesiones online. Y bueno, básicamente esa es la idea. Luego, encontrarme pues en Instagram, estoy como crisromero.psicosalud, en Facebook es Cristina Romero Psicóloga, mi página web es psicosaludcris.com y bueno, mi teléfono 606-854477 tiene WhatsApp y ahí se pueden dejar mensajes y los contestamos siempre y encantadísima. Pues me parece genial y yo siempre lo comento, se nos acaban las excusas. Está bien, es verdad que muchas veces no tenemos las herramientas suficientes para hacer los cambios que queremos hacer, pero hay gente de sobra como nosotros que lo hacemos con todo gusto y acompañamos desde el cariño, ¿no? Desde la conciencia, con lo cual cada quien que reflexione si quiere o no quiere buscar ayuda, pero la ayuda ahí está. Así que nada, se nos acaba el tiempo. Marta, Mentado, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Un placer para mí también. Muchas gracias. María José, gracias por estar en un programa más. Gracias, Santiago, un placer. Y Cristina Romero, bienvenida al programa. Ojalá y haya más. Muchísimas gracias, encantada, un placer, de verdad. Y a los que nos estés escuchando, recordar el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.